131 Capítulo 131. El tigre de cejas blancas y ojos colgantes. Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kick por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más su esposa, sentada ante el tocador quitándose las horquillas y los adornos, se giró para ver su rostro radiante de alegría y no pudo evitar preguntar. Cariño, ¿por qué has estado sonriendo tanto hoy? ¿Hay alguna buena noticia? Teng Fu dejó su copa de vino, caminó rápidamente hacia su esposa y le susurró. ¿Buenas noticias? Son más que buenas noticias. Mañana ganaré más de 2000 teles de plata. ¿No crees que eso merece una celebración? ¿Más de 2000 taeles? Los ojos de la esposa de Teng Fu se abrieron de par en par por la sorpresa al oír esto, y su voz involuntariamente subió unos tonos antes de bajarla rápidamente de nuevo. Marido, más de 2000 teles no es poca cosa. ¿Cómo puedes ganar tanto de repente? Teng Fu miró a izquierda y derecha, confirmando que la puerta y las ventanas del dormitorio estaban bien cerradas, luego se inclinó hacia el oído de su esposa y le explicó toda la historia. El señor Sumu, quien provocó que Gao Qiu perdiera el favor, me pidió hoy 300 taeles de plata. Cuando presentó el documento a su majestad, cambié plata por oro. Si lo calcula, un tael de oro vale 10 teles de plata. La diferencia de 2700 taeles, ¿acaso no nos vendría de perlas? Al oír esto, el rostro de su esposa palideció al instante y dijo con ansiedad. Marido, esto es engañar al emperador. ¿Y si su majestad se encuentra un día con el señor Su y le pregunta casualmente sobre este asunto? Si las dos partes se enfrentan, estaremos acabados. Teng Fu agitó la mano con una mirada confiada. ¿No entiendes esto? Ese Sumu abandonó Bianjin con Yang Zi y no volverá pronto. El tesoro nacional está repleto de oro, y 300 taeles son apenas una gota en el océano para su majestad. Su majestad está ocupada con innumerables asuntos. Lo aprobará y luego se olvidará del asunto. A estas figuras importantes no les importarán 300 taeles de oro. Se olvidarán del asunto al poco tiempo. ¿Cómo podrían volver a mencionar una cuestión tan insignificante? Al día siguiente, al primer indicio del amanecer, Yang Zi se despertó temprano y salió de su habitación. Desde que perdió el tributo de la flor y la piedra y huyó, se había acostumbrado a despertarse después del amanecer. Ahora, bajo el mando de otro, quería causar una buena impresión a Sumu y parecer diligente, así que se levantó temprano. Al ver que el empleado de la estación de correos ya estaba ocupado en el patio, se acercó cortésmente y pidió un recipiente con agua fría, luego lo llevó a la mesa de piedra del patio para lavarse. Al ver esto, dentro de la habitación, Sumu, que había estado sentado con los ojos cerrados, meditando y sin dormir en toda la noche, se levantó de la cama, dobló la esterilla de seda que había sobre ella y salió. La prefectura de Dongping se encontraba a poco más de 200 kilómetros de Bianjin. Con su habilidad, podía llegar allí instantáneamente con solo pensarlo. Ahora, viajando a caballo con Yang Zi, además de pasar el tiempo, también quería poner una prueba a Yang Zi para ver si era obediente. Si tenía capacidad o no, no era importante. Lo importante era la obediencia incondicional y la conformidad. La actitud del empleado de la estación de correos hacia Sumu fue mucho más entusiasta que hacia Yang Zi. En cuanto Sumu salió de su habitación, un asistente que lo vio se le acercó inmediatamente con una sonrisa radiante, preguntándole con entusiasmo si quería agua caliente, o si debían preparar el desayuno ahora, etc. Estos empleados de la estación de correos llevaban años custodiando la estación, habiendo recibido a muchos funcionarios y mensajeros que pasaban por allí, pero nunca habían visto una figura tan distinguida y poderosa vestida con una túnica de brocado bermellón. El bermellón era un color que solo podían usar los altos funcionarios. Sabían que la identidad de Sumu era extraordinaria y solo querían manejar las cosas meticulosamente para causar una buena impresión en ella. No era imposible que, debido a su atento servicio, este señor les tomara cariño y los llevara consigo para que le sirvieran. Incluso ser seguidor era mejor que ser empleado de correos de por vida. Después de todo, la fantasía no era un derecho exclusivo de la gente moderna.
La gente antigua también fantaseaba con que, como sirvientes de bajo nivel, de repente eran ascendidos y apreciados por los altos funcionarios. Nada de agua caliente. No preparen un desayuno muy elaborado. Sirvan solo lo que ustedes mismos comen, dijo Sumu con voz tranquila. Además, preparen nuestros caballos. Partiremos después de comer. Sí, mi señor, respondió rápidamente el sirviente y se giró para correr hacia la cocina. Yanzi, después de terminar de lavarse, salió del patio y entró en el salón principal. Enseguida vio a Sumu y se apresuró a saludarlo respetuosamente. Mi señor. Date prisa y prepárate. Saldremos después del desayuno. Señor mío, ya estoy listo. Voy a mi habitación a buscar mi paquete. Saldremos justo después de comer, le aseguro que no habrá demora. Sumu se acercó levemente, sin decir nada más. Cuando Yanzi bajó las escaleras con su paquete desde la habitación de arriba, el empleado de la oficina de correos también entró, llevando una bandeja con palillos, té, carne seca y bollos al vapor, pan. Los dos se sentaron a una mesa en la primera planta. El camarero colocó los cuencos y los palillos sobre la mesa, sirvió 2 tazas de té y luego se retiró discretamente. Sumu no comió, pero dejó que Yanzi comiera. Yanzi tampoco se anduvo con rodeos. Cogió un bollo al vapor y se lo comió con carne seca, devorando rápidamente 2 bollos. Al ver que Sumu realmente no tenía intención de comer, no pudo evitar dejar los palillos y decir: «Mi señor, ¿no va a comer algo?» Sumu negociado con la cabeza. «¿No son de su agrado estos alimentos toscos, señoría? Llamaré al sirviente para que le prepare algo más». Dicho esto, Yanzi se dispuso a levantarse. «Siéntate y ven rápido», dijo Sumu, deteniéndolo. «Nos pondremos en marcha cuando termine. Sé lo que hago. No tienes de qué preocuparte». Yanzi no tuvo más remedio que volver a sentarse. Convencido de que Sumu realmente no comería, no se contuvo más y terminó él solo toda la carne seca y los bollos al vapor. Cuando Sumu y Yanzi llegaron a la entrada de la estación de correos, 2 empleados ya los esperaban con 2 caballos. Después de montar a caballo, Sumu miró a los asistentes esperando una recompensa, luego simplemente azotó a su caballo y se alejó cabalgando. En realidad, originalmente tenía la intención de que Yanzi les diera alguna propina, pero luego pensó que estos asistentes solo estaban cumpliendo con su deber, así que no les dio ninguna. Al fin y al cabo, más adelante habría una estricta represión contra la corrupción, y no había necesidad de fomentar esa práctica. No concederla ahora, de hecho, los estaba salvando. Al ver esto, Yanzi montó inmediatamente en su caballo, lo azotó y lo siguió de cerca. El sonido de los cascos al chocar se desvaneció rápidamente cuando abandonó la estación de correos. 3 horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Sumu y Yanzi, que habían cambiado de caballo una vez en el camino. Llegaron a la puerta principal de la ciudad alrededor de las 9. Yanzi miró los 3 grandes caracteres sobre la puerta de la ciudad y dijo alegremente: «Mi señor, este condado de Yangwu está bajo la jurisdicción de la prefectura de Gongping. Ya hemos entrado en el territorio de la prefectura de Gongping. Vamos, Emosm». Sumu entró a caballo en el condado de Yangwu, por el que la última vez solo había pasado la mitad sin entrar. ¿Llegó? ¿No vas a la prefectura de Gongping? Yanzi, aunque su rostro estaba lleno de dudas. Aunque no entendía por qué Sumu había venido específicamente desde Bianjin a ese pequeño lugar desconocido, no le dio muchas vueltas ni hizo demasiadas preguntas, sino que rápidamente lo siguió a caballo. Poco después de que Yanzi lo siguiera adentro, escuchó el sonido de tambores y música. No pudo evitar sonreír y decir: «Señor mío, a juzgar por el alboroto, hay una celebración en esta ciudad». Sumu se mostró sorprendida y no respondió. Simplemente dio un ligero empujón a los flancos de su caballo, avanzando lentamente hacia la multitud bulliciosa. Por supuesto que hubo una celebración. Wusong había matado al tigre en la cresta de Jingyan la noche anterior, y en ese momento, desfilaba a caballo por las calles, rodeado de una multitud. En realidad, quería probar qué se sentía al comer carne de tigre, pero al pensar que ese feroz tigre de frente blanca se había comido a mucha gente, desistió de la idea. 132 Capítulo 132 Canción de Wu Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flashma Sumu y Yanzi cabalgaron por las calles del condado de Yangwu, llegando pronto detrás de una multitud bulliciosa.
Delante, un hombre alto, adornado con una gran flor roja alrededor del cuello, avanzaba lentamente a caballo, rodeado de una multitud de plebeyos. Yancy, aún a caballo, se irguió con curiosidad. Ya más alto que los peatones de abajo, ponerse de pie le permitiría una vista despejada. Enseguida vio que 4 hombres fornidos llevaban al tigre junto a Wilson. ¿Un tigre? Yancy se sobresaltó. Rápidamente se desmontó y se acercó a un anciano que observaba el alboroto, preguntándole cortésmente: Anciano, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están paseando a un tigre? Al ver la vestimenta respetable de Yancy, el plebeyo destacó y explicó: Debes ser de fuera de la ciudad, ¿verdad? El hombre a caballo es nuestro héroe de la lucha contra el tigre del condado de Yangwu. Anoche, él solo mató a un tigre en la cresta de Xinjiang que había cobrado muchas vidas. Al oír esto, la admiración apareció instantáneamente en los ojos de Yancy. Como compañero artista marcial, sabía de primera mano lo difícil que era luchar contra un tigre a mano limpia. Rápidamente condujo su caballo de vuelta a su mu, haciendo una reverencia mientras informaba: Mi señor, no se trata de una procesión nupcial. El condado de Yangwu tiene un héroe que lucha contra tigres. Acabo de oír a alguien decir que anoche, en la cresta de Xinjiang, mató a un tigre a mano limpia, sin ninguna arma. Sumu avanzando con calma, cabalgando tranquilamente detrás de la procesión. Al ver esto, Yancy también volvió a montar y cabalgó junto a Sumu. Le extrañaba mucho que Sumu siempre pareciera tan imperturbable. Además, no había comido ni anoche ni esta mañana. ¿De verdad no tenía hambre? La procesión que precedía continuaba avanzando lentamente, con los vítores de la gente común que iban y venían. Los niños corrían alrededor de los caballos, e incluso los dependientes de las tiendas se asomaban a sus escaparates, observando con curiosidad al héroe que luchaba contra el tigre. Sumo mantuvo la distancia, siguiendo y observando en silencio, sin intención de robarle el protagonismo a Wuson. La lucha con el tigre en la cresta de Xinjiang y el desfile callejero fueron los escasos momentos de gloria de Wuson en su vida. Estaba reflexionando sobre una pregunta. ¿Debía salvar la vida de Wu Galan? Si Wu Galan vivía, Wuson tendría una debilidad. Si Wu Galan muriera, Wuson se quedaría sin lazos afectivos, y en ese momento, su naturaleza feroz e indómita se desataría por completo, lo que dificultaría su control. Poco después, la procesión llegó a la entrada del santuario del condado de Yangwu. El magistrado del condado llevaba mucho tiempo esperando en la entrada. Tras una breve conversación, Wuson conservó su puesto como jefe de policía y el magistrado lo llevó al interior del yamen para un banquete. La multitud de curiosos que se encontraban a las afueras del condado de Yamen se dispersó gradualmente. Solo entonces Sumu espoleó a su caballo, llevando consigo a Yancy, y se detuvo en la entrada de Yamen. El mensajero de Yamen de servicio, al ver el porte distinguido de los 2 hombres, se apresuró a preguntar. Yancy sacó el documento oficial de manos de Teng Fu y se lo entregó. El corredor de Yamen lo tomó y, al ver que era un documento de la prefectura de Kaifen, no se atrevió a descuidarlo. Rápidamente se dio la vuelta y entró para informar. Al fin y al cabo, un funcionario de la capital estaba 3 rangos por encima. Pronto. Un funcionario con toga oficial salió rápidamente del interior del condado de Yamen. Su mirada recorrió la túnica de brocado carmesí de Sumu, luego se dirigió al imponente Yancy a su lado. Rápidamente juntó los puños en señal de saludo, con un tono respetuoso y algo cauto. Soy el magistrado auxiliar de este condado. ¿Puedo preguntarles qué asunto oficial los trae a nuestro condado? Los pensamientos de Sumu se agitaron, y el edicto imperial manuscrito del emperador Zhao Ji apareció en su mano. Se lo entregó. Dado que usted es funcionario judicial, debería reconocer este artículo. El magistrado auxiliar del condado tomó el edicto imperial y lo abrió. Al ver los 4 caracteres que decían como si el emperador mismo estuviera presente, la inconfundible firma del emperador Zhao Ji, el que está bajo el cielo, así como varios sellos, sus pupilas se contrajeron repentinamente y su rostro se tornó solemne al instante. Cerró rápidamente el edicto imperial, se arrodilló en el suelo y lo levantó con ambas manos para devolverlo. Su humilde servidor saluda a su señoría. El magistrado del condado está agasajando al héroe luchador contra tigres, Wusong, en el patio trasero. Por favor, señores, descansen un momento en el vestíbulo. Iré a avisar al magistrado del condado para que venga a recibirlos.
No se estaba arrodillando ante Sumu. Se estaba arrodillando ante el emperador Zhao Ji. Aunque arrodillarse no era obligatorio, mostrar respeto nunca estaba mal. Los corredores de Yamen que se encontraban en los alrededores quedaron profundamente conmocionados por la escena. El magistrado auxiliar del condado era el segundo al mando del condado de Yanggu, solo por encima de él el magistrado del condado. La figura importante a sus ojos era, en realidad, la que se arrodillaba ante esos dos desconocidos. Sumu guardó el edicto imperial y dijo con calma: levántate. ¿Crees que tu magistrado del condado es digno de que lo espere? No hace falta que me informes. Llévame directamente con él. Sí, 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 su humilde servidor obedece. Respondió rápidamente el magistrado auxiliar del condado. Mientras se levantaba del suelo, finas gotas de sudor ya habían aparecido en su frente. El magistrado adjunto del condado, haciendo una reverencia, abrió el camino. Cuando los tres entraron en el patio trasero, el magistrado del condado, sintiéndose perturbado, se mostró bastante disgustado. Como dice el refrán, un alto funcionario puede aplastar a un hombre. Él era un funcionario de séptimo rango, mientras que el magistrado auxiliar del condado solo tenía un rango de octavo. ¡Qué atrevimiento el de este último! Al ver la expresión de disgusto del magistrado del condado, el magistrado auxiliar del condado solo pudo forzar una sonrisa y rápidamente dio un paso al frente, inclinándose para susurrarle al oído, explicándole rápidamente que Sumu poseía el edicto imperial del emperador. ¿Qué? Al oír esto, el disgusto del magistrado del condado se desvaneció instantáneamente sin dejar rastro, reemplazado por una expresión de absoluta conmoción. Sin pensarlo dos veces, se levantó rápidamente y se dirigió a Sumu, inclinándose a modo de saludo. Su humilde servidor saluda a su señoría. Su humilde servidor no le dio la bienvenida a su señoría a su llegada a este condado. Espero que su señoría me perdone. No hizo la reverencia de rodillas. Era viejo y no deseaba un ascenso. Una reverencia normal era suficiente, siempre y cuando no ofendiera. A Sumu no le importaba. No estaba acostumbrado a que un anciano se arrodillara ante él. No es nada. Estaba de paso por el condado de Yanggu y vi que las calles estaban muy animadas, así que seguí a la multitud hasta el condado de Yamen para echar un vistazo. Al veros dar la bienvenida al héroe luchador de tigres con un banquete, vine específicamente para conocer de cerca a este héroe. El magistrado del condado, al oír que Sumu no estaba allí por asuntos oficiales y que no tenía intención de reprenderlo, suspira aliviado. Se hizo a un lado rápidamente, indicando el camino, y condujo a Sumu y Yanzi hasta la mesa, presentándolos el uno al otro. Señores, les presento a Wusong, quien anoche mató él solo a un tigre en la cresta de Xinjiang. Posee formidables habilidades marciales y un valor extraordinario. Su humilde servidor ya lo ha incorporado al condado como jefe de policía. Jefe de policía Wu, estos dos son señores de la capital del este, que han venido específicamente a reunirse contigo, el héroe luchador de tigres. Wusong se puso de pie cortésmente, juntó los puños en señal de saludo a Sumu y Yanzi, y exclamó una vez: Mi señor. Aunque tenía un carácter indómito, también sabía leer a las personas. Cualquiera que pueda inspirar tal respeto por parte del magistrado del condado debe tener una identidad extraordinaria. Ahora que se había ganado el aprecio del magistrado del condado y se había convertido en un agente de policía sin rango, también había desarrollado la idea de ocupar un puesto oficial, por menor que fuera, para honrar a sus antepasados. Sumu se acercó con calma y tomó asiento ante la entusiasta invitación del magistrado del condado. Hoy, simplemente estaba aquí para conocer a Wusong. Como dice el refrán, Linchon a caballo, Wusong a pie, Linchon montando a Wusong puede derrotar a San Wukong. Se preguntaba si, durante futuras campañas, debería hacer que Linchon montara a Wusong y lo probara. Al ver que todos lo miraban, Sumu agitó la mano. No me miren. Siempre soy bastante sencillo. Coman y beban lo que quieran. No se preocupen por mí. 133 Capítulo 133. El regreso de 2.500 millones de puntos de evolución modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más Yanzi, sírvele unas cuantas copas más a Wusong de mi parte. Sí, su excelencia. Yanzi se movió rápidamente. Le encantaba entablar amistad con los héroes del Jiangsu, y más aún con un héroe como Wusong, capaz de matar a un tigre con las manos desnudas. Unas cuantas copas más le sentarían de maravilla.
Cuando Wuson escuchó el nombre Yanzi y vio la distintiva marca de nacimiento azul en el rostro de Yanzi, no pudo evitar preguntar. ¿Acaso eres Yanzi, la bestia de rostro azul del Jiangsu? Sí, ese sería yo. Dijo Yanzi con una sonrisa. No esperaba que Wuson supiera su nombre. Tomó la jarra de vino y le llenó una copa a Wuson. No esperaba que el capitán Wu hubiera oído hablar de mí. Es un honor brindar hoy con un héroe como usted, un cazador de tigres. Brindemos mucho. Wuson se sintió halagado mientras levantaba su taza y la vaciaba. En aquel momento, no podía compararse con Yanzi, descendiente de 3 generaciones de generales. Era simplemente un desconocido. Esta fue también la razón por la que Wuson, quien creía haber cometido un asesinato, se había escondido en la mansión de Chai Jin durante un año, pero aún así no había logrado ganarse el aprecio de Chai Jin. Por supuesto, la razón principal era que el propio Wuson era un poco desagradecido. Chai Jin lo había acogido amablemente, pero él, por otro lado, después de beber, tenía conflictos con la gente de la residencia de Chai Jin y otros huéspedes de la mansión, con ganas de golpearlos. El hecho de que no lo expulsaran probablemente se debía a que Chai Jin quería mantener su reputación en el Jiangsu. Aunque no fue expulsado, la calidad de su comida y alojamiento había caído en picado, al nivel de los sirvientes de menor rango de la mansión. Prueba de ello era que, tras enfermar, solo podía calentarse junto al fuego bajo el alero del pasillo. Al fin y al cabo, si hubiera tenido su propia habitación privada y alguien que le sirviera, no habría encendido una hoguera en un lugar público para calentarse. Tras 3 rondas de bebidas, el ambiente en la mesa se había animado mucho. Yanzi y Wuson estaban hablando de sus experiencias en el Jiangsu, y el magistrado intervino de vez en cuando, creando una escena armoniosa. En ese momento, Sumo miró a Wuson y le preguntó con complicidad. Wuson, ¿de dónde eres? ¿Y quién más hay en tu familia? Wuson dejó rápidamente su copa de vino, juntó las manos y respondió. Me dirijo a su excelencia para informarle que este humilde servidor es del condado de Qinghe, el segundo hijo. Todavía tengo un hermano mayor en casa. Ah, ¿sí? Sumo fingió sorpresa. Parece que tengo bastante relación con gente llamada Ugu de tu condado de Qinghe. No hace mucho, a las afueras del condado de Yanggu, recorrí un tramo de carretera con alguien del condado de Qinghe. Esa persona también se llamaba Wu, su nombre de pila era Zi, y era el mayor, también conocido como Wu Galan. Llevaba un palo con su hermosa esposa, diciendo que iban a establecerse en el condado de Yanggu. Wuson quedó muy sorprendido. Había varias personas llamadas Wu Zi en el condado de Qinghe, pero solo una llamada Wu Galan. ¿Pero con una esposa hermosa? ¿Su hermano se había casado? Dijo, no del todo seguro. Excelencia, mi hermano del condado de Qinghe también se llama Uguzi. Los de fuera lo llaman Ugalan, Yami Wuerlan. Antes de irme de casa, mi hermano aún no se había casado. Me pregunto si se trata de la misma persona. Sumo negó levemente con la cabeza. Entonces no debe ser la misma persona. Eres tan alto que supongo que tu hermano también es un hombre corpulento. El Wuzi que conocí era bajo y bastante feo. Al oír esto, Wusong, que antes dudaba, se convenció de lo contrario. Condado de Qinghe, mismo nombre, baja estatura, aspecto feo. Solo su hermano encajaba con estas descripciones. Inmediatamente se puso de pie. Excelencia, la persona con la que se reunió y viajó es mi hermano mayor. Mi hermano nació bajito, y su aspecto es realmente normal. Excelencia, ¿sabe dónde vive mi hermano en el condado de Yanggu? Sumu volvió a negar suavemente con la cabeza. Solo viajé con él un momento. Después recordé que tenía otros asuntos que atender, así que me marché primero. Solo le oí decir que iba a establecerse en el condado de Yanggu. No sé la dirección exacta. No tienes de qué preocuparte. Dado que se instaló en el condado de Yanggu, el yamen del condado debería tener un registro. Después de que hayas comido y bebido hasta saciarte, pídele al magistrado que te ayude a comprobarlo. Imagino que lo encontrarás muy rápido. Wuson escuchó y no tuvo más remedio que volver a sentarse. Sin embargo, deseoso de ver a su hermano, perdió el interés por la bebida. El magistrado que estaba a su lado lo comprendió. Nadie podía reprimir la emoción de ver a alguien después de una larga separación. Inmediatamente ordenó a la criada que transmitiera una orden al asistente del condado para que averiguara si alguien llamado Uzi se había mudado y establecido recientemente, y dónde vivía.
En menos de media taza de té, el asistente del condado se acercó apresuradamente, sosteniendo un delgado folleto, e informó respetuosamente. Informando a su excelencia, este subordinado revisó el libro de registro. Hace unos días, una persona llamada Wuzi, del condado de Kinge, alquiló un pequeño y sencillo local a pie de calle en la calle Cisi, donde se dedica a la venta de bollos al vapor. ¿Calle Cisi? El rostro de Wuson se ilumina de alegría. Rápidamente se puso de pie y, juntando las manos, se dirigió a Sumu y al magistrado. Excelencia, magistrado, este humilde servidor irá ahora mismo a la calle Cisi a buscar a mi hermano mayor. Tras encontrarlo, regresaré para agradecerles a ambos. Al ver su actitud impaciente, Sumu y el magistrado no lo detuvieron y le permitieron marcharse. Timbre. Debido al anfitrión, se han plantado en este mundo cultivos de alto rendimiento que no pertenecen a este mundo. Patatas. Ganamos 100 millones de puntos de evolución. Debido al anfitrión, se han plantado en el mundo actual cultivos de alto rendimiento que no pertenecen a este mundo. Chiles, obteniendo 100 millones de puntos de evolución. Timbre. Debido al ascenso del anfitrión, la Corte Imperial ha emitido oficialmente un edicto que ordena el cultivo generalizado de algodón en todo el país, obteniendo 100 millones de puntos de evolución. Al oír los constantes recordatorios de puntos de evolución en su oído, los palillos que Sumu tenía en la mano cayeron directamente al suelo. Su corazón rebosaba de júbilo. Finalmente, estaba comenzando a recuperar su dinero. Pensaba que solo ganaría puntos de evolución después de ir a la guerra. Hay que reconocer que el emperador Zhao Ji actuó con mucha rapidez. Había recibido la notificación ayer por la tarde y, esta mañana, ya había dado instrucciones al personal pertinentes para que plantara las frutas, verduras y cultivos alimentarios adecuados para la siembra de otoño. Esta ola por sí sola le desarrolló 2.500 millones de puntos de evolución. Había recuperado una cuarta parte de lo que había gastado para abrir este mundo. Después de abrir este mundo, los 11.000 millones, 388 millones, 881.429,13 puntos de evolución restantes habían aumentado a 14.000 millones, 501.234,12 puntos. Tras un breve momento de silencio atónito, se preguntó con curiosidad. Sistema, ¿por qué gano tantos puntos de evolución solo por cultivos plantares que no pertenecen a este mundo? ¿No debería comenzar el asentamiento después de la cosecha? Anfitrión, tenga en cuenta que el factor determinante de los puntos de evolución es el cambio en la dirección futura del mundo, no los resultados inmediatamente visibles. Cuando se siembran semillas de alto rendimiento como las patatas, el panorama alimentario futuro de este mundo ya ha cambiado. La disponibilidad suficiente de alimentos impulsará el crecimiento demográfico, y el dividendo demográfico a su vez puede promover el desarrollo de la agricultura, la artesanía e incluso la productividad social general, lo cual se alinea con los criterios de promover la evolución mundial, de ahí la recompensa temprana de los puntos de evolución relevantes. Entonces, ¿por qué la popularización del algodón también genera tantos puntos de evolución? Preguntó Sumu de nuevo. Según la progresión histórica, el algodón no se habría popularizado de forma obligatoria hasta más de 200 años después. Gracias a la promoción del país anfitrión, esto se adelantó más de 200 años. 134 Capítulo 134. Tomando la medicina genética de séptimo nivel. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más esta medida reducirá considerablemente el número de personas que mueren congeladas debido al frío extremo en el futuro. La población es el factor fundamental para la continuidad y el desarrollo de la civilización. Preservar un gran número de vidas y promover el crecimiento demográfico también se ajusta al criterio de promover la evolución mundial, otorgando así una gran cantidad de puntos de evolución. Señor. Una criada que estaba a un lado, a la señal del magistrado, ofreció un par de palillos nuevos. Sumu, cuyos pensamientos habían sido interrumpidos, agitó la mano, sin tomarlos. Ya no estoy. Al oír esto, el magistrado y Yanzi, que estaban cerca, también dejaron rápidamente sus cuencos y palillos. El magistrado incluso preguntó con cautela. Señor, ¿no es de su agrado la comida? Este humilde funcionario hará que la cocina prepare algo nuevo de inmediato. No hace falta, ya estoy completo, dijo Sumu haciendo un gesto con la mano y dando una instrucción casual. Que alguien nos prepare 2 habitaciones.
Nos alojaremos en el condado de Yanggu durante unos días. El magistrado recomendó repetidamente, se puso de pie y condujo a Sumu y Yancy a un patio con 4 habitaciones independientes. Preparó la habitación más grande con la mejor iluminación para Sumu, y la ligeramente más pequeña de enfrente para Yancy. También hizo que las criadas reemplazaran toda la ropa de cama de ambas habitaciones por una nueva y por otro lado, Wusong, guiado por un corredor de yamen conocido con la ruta, caminó rápidamente desde el yamen del condado hasta la calle Cixi. No hizo falta mucho esfuerzo para encontrar el pequeño edificio registrado que daba a la calle. Se reunió con éxito con Wu Galan. Cuando Pan Jinlian vio a Wusong, que era alto, guapo y emanaba un aura valiente, sus ojos se abrieron de par en par, su corazón se derritió y quedó completamente prendada. Su mirada quedó fija en Wusong, incapaz de apartarse durante mucho tiempo. Wu Dalan condujo a Wusong a un asiento dentro de la casa y, mientras le servía té, le preguntó con curiosidad: «Hermano, ¿cómo sabías que estaba aquí?» Wusong explicó lentamente: «Es una gran coincidencia. Anoche pasé por Jinjiang Ridge y maté al tigre malvado. Hoy, el magistrado del condado me felicitó y me nombró jefe de policía en el condado de Yanggu, incluso me invitó a tomar vino. Inesperadamente, el revuelo durante el desfile atrajo a 2 caballeros de Tokio. Se enteraron de mi hazaña de matar al tigre y me acompañaron a tomar algo en la residencia del magistrado. Durante nuestra charla informal, uno de los señores mencionó que había conocido a alguien con tu mismo nombre fuera de la ciudad y que había viajado brevemente con él. Describió tu apariencia, y en cuanto lo oí, supe que eras tú, hermano mayor. El señor recordó que usted había dicho que se establecería en el condado de Yanggu en aquel entonces, así que el magistrado ayudó a buscar su domicilio registrado y yo vine a buscarle. Las expresiones de Wu Dalan y Pan Jinlian cambiaron al oír viajaron con intercambiaron una mirada, con un destello de miedo reflejado en sus ojos. Después de todo, en su camino desde el condado de Qing y el condado de Yanggu, solo habían viajado con Sunu, que vestía ropa de lino. En cuanto pensaron en Sunu, no pude evitar recordar la escena en la que se desvaneció en el aire como un fantasma, y sus corazones se estremecieron. Wu Dalan tragó saliva y preguntó en voz baja: «Hermano, ¿la persona de la que hablas es un monje que viste ropas de lino gris y tiene el pelo corto?» Wusong negó con la cabeza. «Ese señor, en efecto, tiene el pelo corto, parecido al de un monje. Pero él es de noble cuna y viste una túnica de brocado carmesí, no la clase de ropa de lino que usamos nosotros». En cuanto estas palabras salieron a la luz, Wu Dalan y Pan Jinlian confirmaron al instante que el señor Wusong del que hablaba era Sunu, quien había viajado con ellos. Debe ser él. En cuanto a la ropa diferente, era normal. La otra parte poseía poderes fantasmales. Para una persona así sería absolutamente fácil adquirir riqueza y poder, por lo que cualquier ropa que llevara no resultaría extraña. Wu Dalan no le dio demasiada importancia. Mientras Sumu no fuera un fantasma malicioso, todo estaba bien. Cambió de tema. «Hermano, ¿dónde has estado durante el último año?» Pan Jinlian, que estaba cerca, no escuchó su conversación. Su mente estaba llena de las palabras que Sumu había dicho antes de desaparecer. Cuando los hermanos se encuentran, divorciarse de la esposa puede salvarla, y complacer a los demás también es una virtud. La primera frase ya había aparecido, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 días. Había pasado una semana desde que Sumu abrió el mundo de Butter Margin, y 10 días desde su último aumento de fuerza. Era hora de mejorar de nuevo. En ese momento, apenas amanecía. Sin pensarlo 2 veces, Sumu gastó 300 millones de puntos de evolución para comprar y beber una poción genética de 7º orden. Al segundo siguiente, solo sintió una suave corriente cálida que fluía lentamente a través de sus extremidades y huesos. Era completamente diferente del dolor insoportable y punzante de sangre ardiente y huesos quebrados y reorganizados que había experimentado después de beberla anteriormente. Esta vez, todo su cuerpo estaba envuelto en una calidez indescriptible, tan reconfortante que casi gritó. No había dolor desgarrador, solo el alimento silencioso que lo impregna todo. Sumu no usó su poder mental para protegerse, pero mientras disfrutaba de este raro consuelo, se preguntó mentalmente: «Sistema, ¿por qué dolió tanto después de beber la poción genética las primeras 6 veces, pero esta vez no duele en absoluto?» Ding. El precio de los datos explicativos es 1.
Antes de que el sistema pudiera terminar de hablar, Sumu interrumpió. Compra, dímelo rápido. Din. La información explicativa para la poción genética de séptimo orden cuesta 1.000.000 de puntos de evolución. Compra realizada con éxito. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿No deberían ser 100, y no 1.000.000? ¿Cómo te atreves? ¿Estás intentando engañarme? Sumu estaba furioso, e incluso la sensación cálida y reconfortante que sentía en su cuerpo ya no le resultaba agradable. Din, el anfitrión confirmó voluntariamente la compra y la transacción se ha efectuado. El tono de aviso electrónico del sistema era completamente monótono. Din, explicación inicial. Las pociones genéticas de primera sexto orden modifican y optimizan principalmente el cuerpo original del huésped. Esto requiere descomponer la estructura corporal existente y remodelar las funciones fisiológicas, lo que conlleva un dolor intenso. El organismo huésped ha alcanzado ahora su máximo potencial a través de las primeras 6 modificaciones, adaptándose gradualmente a los cambios genéticos, y su propio sistema genético es relativamente estable y potente. Puede integrarse mejor con la energía y la información de las pociones de orden superior. Las pociones genéticas de séptimo orden y posteriores se centran en perfeccionar y fortalecer la base optimizada, haciéndola más perfecta y poderosa, sin necesidad de dañar extensamente la estructura corporal, evitando así un dolor intenso. ¿Eso es todo? Sumu frunció el ceño. 1.000.000 de puntos de evolución por solo unas pocas frases. Eso es todo. Con un pensamiento, apareció ante sus ojos una pantalla virtual que solo él podía ver. Manipuló sus pensamientos para buscando datos explicativos de pociones de séptimo orden en el centro comercial. Al segundo siguiente, aparecieron los resultados de la búsqueda, claramente mostrados en la pantalla. Datos explicativos de la poción genética de séptimo orden. Precio. 100 puntos de evolución. Nota. Precio original. 1.000.000 de puntos de evolución. Ahora con un descuento de 1.10.000. Sumu miró la anotación, apretando los dientes de rabia, golpeando la tabla de la cama, pero no podía hacer nada contra ese papi del sistema. 135 Capítulo 135. Persuadir el divorcio. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más respiró hondo, reprimió con fuerza la ira que sentía en el corazón y se juró a sí mismo en secreto. En el futuro, a menos que el sistema indique claramente el precio, nunca más se apresuraría a comprar de esa manera. Señor, ¿se encuentra bien? Al oír el estruendo, Yancy no tuvo ni tiempo de vestirse. Vestido solo con el pijama y empuñando su preciado sable, corrió rápidamente hacia la puerta de Sumu y preguntó a gritos. Estoy bien, vuelve a tu habitación y sigue descansando, dijo Sumu mirando hacia la puerta. Al oír esto, Yancy, que estaba fuera de la habitación, no salió, sino que pegó la oreja a la puerta para escuchar. Sumu se quedó bastante sin palabras, pero no estaba enfadado. Él sabía perfectamente que Yancy hacía esto porque temía ser retenido como rehén dentro de la habitación. No fue desobediencia. Lo único que podía hacer era levantarse de la cama, abrir la puerta y repetir la instrucción de volver a descansar. Al ver que Sumu estaba bien y comprobar que no había nada inusual en la habitación detrás de él, Yancy se dio cuenta de que había pensado demasiado las cosas y obedientemente se dio la vuelta para regresar a su habitación. Con el paso del tiempo, el cielo se iluminó por completo y la luz del sol inundó el patio. Sumu se tumbó en una tumbona en el patio, pensó un momento y luego le dijo a Yancy, que había terminado de desayunar y estaba sentado en un taburete de piedra cercano, también tomando el sol. Ve a llamar a Ugugalan. Yancy se puso de pie de inmediato. Justo cuando se giró, reaccionó de arrepentimiento, se volvió y confirmó. Señor, ¿se refiere a Ugugalan? ¿No a Uguerlan Usong? No importa, llámenlos a los dos, dijo Sumu agitando la mano con tono tranquilo. Sí, dijo Yancy haciendo una reverencia, y luego salió rápidamente del patio. Muchas cosas habían sucedido en los últimos 2 días. El decreto del emperador Zhao Ji, que establecía que el cultivo de algodón otorgaría una exención de impuestos, y también eximiría de impuestos una superficie equivalente a otros cultivos, se había extendido oficialmente por todo el país. Aparte de muchos ministros en la corte que se opusieron, creyendo que afectaría los ingresos del Tesoro Nacional, sin embargo, el pueblo ya no lo aplaudió. Para ellos, bastaba con dedicar la mitad de sus tierras al cultivo de algodón para estar exentos de impuestos.
Aunque la producción de cereales se reduciría a la mitad, el algodón podría venderse para obtener dinero, y los ingresos totales no solo no disminuirían, sino que incluso aumentarían. La iniciativa de Sumu condujo directamente a la cancelación del impuesto agrícola más de 1000 años antes de lo previsto, y fue una cancelación proactiva, no algo por lo que los agricultores tuvieron que luchar por sí mismos. Al mismo tiempo, la oficina Yingfen, establecida para transportar el tributo de flores y piedras de Jiangnan, fue abolida, e incluso su director, Zhu Mian, fue ejecutado, lo que complació enormemente al pueblo de Jiangnan. Los habitantes de Jiangnan también se enteraron, a través de avisos del gobierno, de que el emperador sí estaba comprando flores y piedras exóticas, pero que los fondos habían sido malversados por funcionarios corruptos. Esto alivió considerablemente las quejas públicas en la región de Jiangnan. Además, el nombre de Sumu se había extendido desde los círculos de poder de Bianjin a los círculos oficiales de varias prefecturas y provincias de toda la dinastía Song, así como al mundo de las artes marciales. Desconocían lo que hacía Sumu, así como también su aspecto. Lo único que sabían era que el actual emperador se dirigía a Sumu con el respetuoso título de señor. Lo único que sabían era que una sola palabra de Sumu había provocado que Gao Qiu, el muy favorecido gran mariscal Gao, que ejercía un inmenso poder en la corte, cayera en desgracia. Se rumoreaba que incluso Lin Lingxu, el líder muy favorecido de la secta Shengxiao, fue desmembrado y torturado lentamente hasta la muerte, también por culpa de Sumu. Estas noticias causaron revuelo en diversos círculos. Todos los funcionarios querían congraciarse con Sumu para obtener ascensos, y los llamados héroes del Jianghu que habían cometido crímenes y estaban prófugos también querían unirse a Sumu para obtener indultos. Aunque Sumu no estaba en el Jianghu, su nombre se cantaba en todo el Jianghu. Pronto, Yanzi condujo a Wusong, junto con el enclenque Wu Galan, que trotaba sin aliento y sin poder seguirle el paso, hacia el patio. Yanzi se acercó a Sumu, que estaba tomando el sol con los ojos cerrados, y le recordó suavemente: Señor, han llegado. Sumu abrió lentamente los ojos, se levantó del sillón y su mirada recorrió a Wusong y Wu Galan. Wusong juntó rápidamente las manos e hizo una reverencia, diciendo: Saludos, señor. ¿Puedo preguntarle qué instrucciones tiene para mi hermano y para mí hoy? Sumu no respondió directamente, sino que miró a Yanzi y le ordenó: Sal y vigila. No dejes que nadie entre en el patio sin mi permiso. Tengo algo que hablar con ellos. Sí, señor. Yanzi se inclinó en respuesta, se dio la vuelta y salió del patio, vigilando fuera de la puerta lunar que conducía al patio. Tras despedir a Yanzi, Sumu se volvió hacia Wusong y Wu Galan, que permanecían inmóviles, perplejos. Les dijo: Síganme, y los condujeron al interior de la casa. Wusong, que estaba desconcertado, y Wu Galan, cuyo corazón latía con fuerza por los nervios, intercambiaron miradas y luego lo siguieron. Al entrar en la casa, Sumu caminó hacia la mesa redonda y se sentó, luego hizo un gesto hacia los asientos de enfrente para Wu Galan y Wusong, que habían entrado después de él. Sentarse. Después de que ambos se sentaron, Sumu continuó: Te he llamado para hablar del futuro de Wusong y también de los asuntos familiares de tu hermano. Por supuesto, solo ofrezco sugerencias. Si las adopta o no, depende de usted. Al oír esto, Wusong y Wu Galan quedaron aún más confundidos. ¿Cómo podrían estar entrelazados el futuro de una persona y los asuntos familiares? Wusong juntó las manos y dijo directamente: Por favor, ilumíneses, señor. Sugiero que tu hermano y tu cuñada se divorcien, dijo Sumu sin andarse con rodeos. ¿Qué? El rostro de Wusong cambió repentinamente, se levantó bruscamente y dijo con enojo: Señor, esas palabras son un poco excesivos. Mi cuñada y mi hermano se aman profundamente. ¿Por qué deberían divorciarse? La expresión de Sumu permaneció inalterable. Simplemente négate suavemente con la cabeza. Wusong, puedes decir honestamente, dado el aspecto y los antecedentes familiares de tu hermano, que realmente merece a tu cuñada. Sé que tu hermano te crió, y en tu corazón, él es la mejor persona, la mejor que nadie. Pero la realidad es que, aparte de ti, no hay otra persona en este mundo que piense que Wu Galan y Pan Jinlian hacen buena pareja. Probablemente ni siquiera sepas por qué tu cuñada se casó con tu hermano. Una vez pasó por el condado de Qingye y oí que tu cuñada, Pan Jinlian, fue vendida como sirvienta a la familia Zan en el condado de Qingye cuando era joven.
El maestro Zan deseaba poseerla, pero Pan Jinlian se negó rotundamente, incluso quejándose ante la esposa del maestro Zan, lo que provocó que este último guardara resentimiento. Para vengar la rebeldía de Pan Jinlian y también para humillarla, el maestro Zan la casó con tu hermano. Desde que tu hermano se casó con tu cuñada, ha sido víctima de acoso con frecuencia, razón por la cual se mudaron del condado de Qingye al condado de Yanggu. Incluso después de mudarse al condado de Yanggu, tu cuñada ni siquiera se atrevía a salir de casa, precisamente porque tu hermano carecía de influencia y temía ser ridiculizada y acosada de nuevo, igual que en el condado de Qingye. Wu Dalan se sentó a un lado, con el rostro enrojecido. En realidad, él ya sabía todo esto, pero nunca le dio importancia. Al fin y al cabo, fuera cual fuese el motivo, se había casado con una mujer a la que todos envidiaban. Ahora, al verse expuesto públicamente por su Mu, sintió que le ardía la cara. Wuson sabía en realidad que su hermano no era digno de su hermosa y gentil cuñada, pero aún así dijo con firmeza. ¿Pero qué tiene que ver esto con el divorcio? ¿Quién se atrevería a intimidar a mi hermano conmigo? Sumu asintió, de acuerdo. Contigo aquí, nadie se atrevería a intimidarlos. Por eso dije que este asunto está relacionado con tu futuro. La corte imperial pronto lanzará una campaña en el extranjero, y tú posees excelentes habilidades marciales. Tengo la intención de enviarte al campo de batalla y matar enemigos. Cuando regreses de la guerra, no puedo prometerte nada más, pero como mínimo, podrás ser nombrado estratega. Las campañas duran al menos unos meses y, como máximo, varios años. ¿Estás dispuesto a renunciar a un futuro prometedor y permanecer al lado de tu hermano indefinidamente? ¿Estratega? Wuson y Wu Dalan abrieron mucho los ojos. 136 Capítulo 136 Pendiente transversal modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más un magistrado de séptimo rango ya era alguien a quien debían admirar, pero Sumu les dijo que Wuson tenía posibilidades de convertirse en un funcionario de alto rango, de primero o segundo rango. Fue un ascenso meteórico. Wuson pensó con rapidez, juntó las manos y dijo: ayer también oí hablar del prestigio de su señor. Usted puede fácilmente hacer que el gran mariscal Gao Qiu pierda poder, así que creo que puede cumplir su palabra. Pero si estoy dispuesto a ir a la batalla y matar enemigos, seré subordinado de vuestro señor. Aunque luche en el frente y no al lado de mi hermano, seguramente los demás, por respeto a vosotros, no se atreverían a abusar de mi hermano y mi cuñada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sigues queriendo que mi hermano y mi cuñada se divorcien? Wu Dalan, que estaba de pie junto a él, también asintió repetidamente, mirando con entusiasmo a Sumu. Él era reacio a divorciarse de Pan Jinlian, su gentil y considerada esposa, y tampoco quería obstaculizar el futuro de su hermano. Sumu se sintió arrepentido y no respondió directamente, solo le dijo a Wuson: primero, envía a tu hermano con Yang Zi, luego regresa. Quiero hablar contigo a solas un momento. Aunque Wuson estaba lleno de dudas, sabía que Sumu debía tener un significado más profundo. Miró a su hermano. Wu Dalan no necesitaba que Wuson lo acompañara. Se levantó por sí mismo y salió de la habitación. Una vez que la figura de Wu Dalan desapareció fuera de la puerta, Sumu dijo: si trabajas para mí, nadie se atreverá a provocar a tu hermano y a tu cuñada. Pero ¿qué ocurre si tu cuñada provoca activamente a los demás? Has estado mirada vagando por el Jianghu durante tanto tiempo. Deberías al menos saber leer a la gente. Después de pasar estos 2 últimos días con tu cuñada, no creo que no hayas notado la extraña en sus ojos cuando te mira. Al oír esto, Wuson se alarmó enormemente. Él mismo había percibido vagamente los sentimientos extraños en los ojos de su cuñada, pero no se atrevía a pensar profundamente en ello, y mucho menos a hablar de ello con personas ajenas a la familia. No esperaba que Sumu, que no había salido del patio en los últimos 2 días, supiera realmente de asunto privado. Antes de que Wuson pudiera hablar, Sumu continuó. Además, tu hermano es impotente. ¿Crees que Pan Jinlian, que es joven y hermosa, querría quedarse viuda de por vida? Les aconsejo que se divorcien también por el bien de la vida de su hermano. Como dice el refrán, el corazón de una mujer es el más venenoso. Si algo sale realmente mal, será demasiado tarde. Sumu cambió repentinamente de tema. Hablando de eso, tú y Pan Jinlian hacen muy buena pareja. Tu hermano y tu cuñada solo están casados de nombre. Si se divorcian de verdad, y si te gusta, puedes tomar a Pan Jinlian como concubina. No, de ninguna manera.
Wusong, sobresaltado, dio medio paso atrás y sacudió la cabeza como un tambor. Esto va en contra de la ética y la moral humanas. Si se descubre la verdad, ¿cómo podrás yo, Wusong, mantener la cara? Sumu le provocó. Jaja, lo decía en broma. En fin, como ya dije, es solo una sugerencia. Adoptarlo o no depende de ti. Conoces a Song Jian, ¿verdad? Wusong señaló de inmediato, con un tono que denotaba respeto. Sí, conocí al hermano Gongmin en la finca del señor Cha y hemos jurado hermandad. Es justo y me ha cuidado mucho. Entonces, ¿sabes por qué se esconde en la mansión Chai? Preguntó Sumu. Wusong negoció con la cabeza. Se casó con una mujer hermosa, cuya belleza no tenía nada que envidiarle a la de tu cuñada. Inesperadamente, a su esposa no le gustó su desempeño en la cama y tuvo una aventura con otro hombre. Song Jian mató a su esposa y no tuvo más remedio que huir a la mansión de Chai Jin en busca de refugio. ¿Qué? Wusong quedó estupefacto. Solo sabía que Song Jian había ido a la mansión Chai para evitar problemas, pero jamás imaginó que fuera para matar a su esposa y huir. La noticia fue tan impactante que lo dejó sin palabras por un momento. Sumu se puso de pie y dio la orden de marcharse. Bien, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Todo sigue igual. Solo ofrezco sugerencias. Si las adoptan o no, depende de ustedes. Ahora puedes llevarte a tu hermano de vuelta y pensarlo detenidamente. Más tarde enviaré a Yanzi a Qingzhou. Si estás dispuesto a trabajar para mí, ven a buscarlo antes del mediodía y ve con él a Qingzhou. Una vez resuelto el asunto en Qingzhou, podrás ir a la prefectura de Taiyuan para reunirte con Lin Chong y los demás. Wusong juntó apresuradamente las manos en una reverencia y, aturdido, se dio la vuelta y salió de la habitación. Sumu lo siguió fuera de la habitación y llamó a Yanzi. ¿Cuáles son las órdenes de vuestro señor? Preguntó Yanzi, juntando las manos. Con un instante, el edicto imperial escrito por el emperador Zhao Ji, que llevaba las palabras como si el propio emperador estuviera presente, apareció en la mano de Sumu. Se lo entregó a Yanzi. En Qingzhou hay una montaña llamada Qingfen, liderada por 3 personas. Yan Shun, el tigre de cabello brocado. Wang Ying, el tigre enano. Y Zheng Tianzhou, el caballero de rostro blanco. Estos 3 disfrutan usando corazones e hígados humanos para preparar una sopa picante y agria que les ayuda a recuperarse de la borrachera, perjudicando a muchas personas inocentes. Lleven este edicto imperial a Qingzhou, movilicen a las tropas locales y erradiquen esta fortaleza de montaña. No dejes con vida a nadie que haya comido carne humana. Una vez hecho esto, podrás ir a la prefectura de Taiyuan para reunirte con Lin Chong y los demás y preparar la campaña en el extranjero. Yanzi, por curiosidad, tomó el edicto imperial y lo desplegó. Al ver los 4 grandes caracteres que decían como si el propio emperador estuviera presente, sus ojos se abrieron de par en par. Finalmente comprendió por qué funcionarios como el prefecto de la prefectura de Kaifen y el condado de Yanggu, los magistrados fueron muy respetuosos con Sumu. Resultó que Sumu portaba un edicto imperial en representación del emperador. Sí, su subordinado se irá ahora. Sumu lo detuvo. No hay prisa, salgan al mediodía. Le he dado a Wusong hasta el mediodía para que considere si está dispuesto a acompañarlos. Yanzi ascendió, aferrándose con cuidado al edicto imperial. Luego, recordando algo más, preguntó. Mi señor, si su subordinado va a Qingzhou, ¿qué pasará con su seguridad? No pensarás que soy alguien sin la fuerza suficiente para atar un pollo, ¿verdad? Los labios de Sumu se curvaron ligeramente hacia arriba. Levantó el pie derecho y, con un leve esfuerzo, pisó la losa de piedra azul que tenía debajo. Con un suave crujido. Una huella de varios centímetros de profundidad apareció instantáneamente en la pérdida de piedra bajo su pie. Yanzi miró hacia donde provenía el sonido, y sus pupilas se contrajeron. Se enorgullecía de sus artes marciales y su fuerza, pero sin acumular, ejercer o usar la fuerza, simplemente no podía dejar una huella tan profunda en una losa de piedra dura. Solo entonces se dio cuenta de que el Sumu que tenía delante poseía una fuerza insondable. La fuerza de vuestro señor es muy superior a la de este humilde servidor. Le estaba dando demasiadas vueltas. Preparen los caballos. Necesito regresar a Bianjin. Sí. Respondió Yanzi con un saludo de puño ahuecado y rápidamente se dio la vuelta para hacer los preparativos.
Cuando Sumu llegó a la entrada del yamen del condado, Yanzi, el magistrado, el asistente del condado y un gran número de otros funcionarios llevaban mucho tiempo esperando en la entrada. Un corredor yamen guiaba un magnífico caballo negro. El magistrado iba a dar un paso al frente y decirle unas palabras de cortesía, pero Sumu no le dio oportunidad de hablar. Caminó rápidamente hacia el caballo, agarró las riendas con la mano derecha, se impulsó con el pie izquierdo para quitarse el estribo, saltó sobre el animal y galopó a toda velocidad. A tan solo unos kilómetros de la ciudad del condado de Yanggu, la mente de Sumu se agitó, y él y su caballo desaparecieron del lugar donde estaban. Al segundo siguiente, apareció en una pequeña carretera de Mengzhou, a más de 300 kilómetros de distancia. Unas decenas de metros más adelante. Había un viejo árbol de acacia tan grande que 4 o 5 personas no podían abrazarlo. 3 letreros de madera descoloridos colgaban de sus ramas, con 3 caracteres llamativos en tinta negra. Shizipo. Sumu se desmontó, sujetando las riendas, y se acercó lentamente. San Ernian, sentado a una mesa fuera de la puerta de la casa, oyó el sonido de los cascos. Siguiendo el sonido, enseguida vio a Sumu, vestida con ropas lujosas. 137 Capítulo 137. Nivela, una mejora 100 veces mayor. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flashma. Sus ojos se iluminaron al instante. Se levantó rápidamente, sirvió una taza de té de la mesa y se acercó a Sumu, saludándolo. Oh, distinguido huésped, debe estar cansado de su viaje. Venga, tome un poco de agua y descanse los pies. En la posada tenemos buen vino, buena carne y bollos calientes al vapor. Los labios de Sumu se curvaron ligeramente en una leve sonrisa mientras decía. En la escalera transversal del gran árbol, los invitados no se atreven a pasar. Los gordos se convierten en rellenos de bollos al vapor, mientras que los flacos se utilizan para llenar el río. Ya es bastante malo robar y asesinar a la gente, pero encima trocearla para hacer rellenos de carne para preparar y vender bollos al vapor. ¿No es eso demasiado cruel? El calor en el rostro de San Ernian se desvaneció al instante. Su expresión se ensombreció de repente. Se puso las manos en las caderas y maldijo con furia. ¿De dónde salió este joven monje, atreviéndose a comportarse de forma tan salvaje en territorio de esta anciana? El suelo que pisas no es tu territorio, sino el mío, dijo Sumu con calma. Dicho esto, no perdí más tiempo hablando con San Ernian. Con un pensamiento, las manos, los pies e incluso la cabeza de San Ernian fueron cercenados instantáneamente por cuchillas espaciales. Los restos que cayeron al suelo salpicaron sangre roja brillante, tiñendo la tierra frente a la puerta. Al mismo tiempo, la posada, construida con chozas de paja, también quedó aplastada 1 metro bajo tierra por una pared espacial invisible, formando un enorme pozo de 1 metro de profundidad. Los 2 subordinados de San Ernian que se encontraban dentro de la posada, encargados de desollar, deshuesar y trocear la carne, fueron aplastados hasta convertirse en una fina pasta antes incluso de poder gritar. Timbre. Ha derrotado al sol estelar inquebrantable de la Tierra, Ernian, y ha obtenido 1.000.000 de puntos de evolución. Al escuchar el mensaje del sistema, Sumu se sorprenderá un poco. La fuerza de San Ernian ni siquiera era comparable a la de un evolucionador de primer orden, y aún así matar a una persona así podía otorgar 1.000.000 de puntos de evolución. Aunque tenía dudas, no tenía intención de consultar al sistema. Tenía verdadero miedo de ser estafado. Probablemente supuso que era porque San Ernian era uno de los 108 demonios terrenales, una persona de estatus especial. O quizás fue porque matar a San Ernian por adelantado salvó indirectamente a las personas que ella habría drogado, despellejado y descuartizado en el futuro. ¿Y él? Lo sabría después de un experimento. Unos minutos después, un hombre vestido con una chaqueta corta de tela tosca, que llevaba 2 cestas de bambú vacías en una vara, caminaba lentamente hacia la cuesta cruzada. Mientras el hombre subía la pendiente, de repente se dio cuenta de que antes, al llegar a este punto, podía ver el techo de la choza de paja, pero hoy no podía. Pensó que había tomado el camino equivocado y rápidamente dejó las cestas de bambú, frotándose los ojos. Cuando vio el letrero bien visible de Cross Slope en el viejo árbol de acacia, confirmó que no se había equivocado de camino. ¿Podría ser que se toparon con un oponente formidable y la posada fue destruida?, murmuró el hombre para sí mismo. Una sensación de inquietud le invadió el corazón.
Rápidamente dejó las cestas de bambú, cogió la pértiga y corrió cuesta arriba, llegando pronto al llano frente a la entrada de la posada. Inmediatamente se fijó en Sanernian, que había quedado reducido a un palo humano junto a Sumu, con la cabeza separada del cuerpo, una visión verdaderamente espantosa. Las pupilas del hombre se dilataron y sus ojos se enrojecieron al instante. Corrió rápidamente hacia Sumu. Maestro, ¿sabe quién hizo esto? Al ver la piel delicada y la carne tierna de Sumu, y su cabello corto similar al de un monje, el hombre inconscientemente lo excluyó como asesino, considerándolo simplemente un monje de paso. ¿Conoces a esta persona? Preguntó Sumu con calma. Esta es mi esposa. Ah, así que tú eres Zankin, el del huerto. Al escuchar esto, Zankin se dio cuenta al instante de que algo andaba mal. Apretó con más fuerza la pértiga y miró a Sumu con recelo. Así es, soy Zankin. ¿Quién eres tú? Sumu confirmó que la persona frente a él era Zankin y que no mataría a la persona equivocada. Sin responder, con un simple pensamiento, la mano que surgió de la pared espacial invisible se aferró al cuello de Zankin. Con un nítido sonido de chasquido, Zankin ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuello se torció y cayó al suelo con los ojos muy abiertos, dejando caer a un lado el palo que llevaba en la mano. Estaba tan muerto como podía estarlo. Tras esperar unos segundos, Sumu no oyó la indicación del sistema. Inmediatamente tuvo una idea, y una pantalla virtual apareció ante sus ojos, mostrando un claro aumento en los puntos de evolución. Puntos de evolución más 100.000 asesinó a la estrella castigadora de la Tierra, Zankin. Puntos de evolución más 1 estrella azul tiene un zombie menos. Puntos de evolución más 0, 1 Mercury tiene una nueva rata zombie. Tras revisar el incremento detallado de los puntos de evolución, Sumu comprendió de inmediato que matar a Sanernian anteriormente le había reportado 1.000.000 de puntos de evolución debido a ambas razones, pero la mayoría de los puntos de evolución se debían a la segunda razón. Después de todo, matar a Zankin solo le dio 100.000, por lo que matar a la propia Sanernian también solo le reportaría 100.000 puntos de evolución. Los demás puntos de evolución se debían a salvar a las personas que, de haber sido drogadas, despellejadas y convertidas en carne picada por ella en el futuro. Promoviendo así indirectamente el desarrollo de este mundo. Era como la paradoja del huevo y la gallina. Si esas personas no hubieran muerto, ellas mismas o sus descendientes habrían contribuido al desarrollo económico a través de la agricultura, los negocios y el trabajo, e incluso habrían inventado nuevas herramientas o propuesto nuevas ideas, contribuyendo así a la civilización y el desarrollo de este mundo. Del mismo modo que Zhu Yuanzhang reconoció el certificado de inmunidad de hierro otorgado por la dinastía Tang a Qianliu, esto cambió muchas cosas en el futuro. Cada decisión que Sumu tomara ahora cambiaría también el rumbo futuro de cada mundo. Sumu contempló el cadáver de Zankin y el cuerpo desmembrado de Sanernian en el suelo. Con un pensamiento, una fuerza invisible los hizo rodar hasta el profundo pozo cercano, y luego lo rellenó con los pequeños montículos de tierra circundantes. Tras hacer todo esto, él y su caballo desaparecieron de nuevo del lugar. Solo el enorme y viejo árbol de acacia, con el letrero de madera Cross Slope colgando en él, demostraba que este era efectivamente Cross Slope, antaño un lugar temido en el mundo de las artes marciales. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 5 días. En una lujosa y espaciosa habitación privada del Palacio del Este, Sumu yacía sobre una lujosa cama cubierta de suave brocado. Fuera de la puerta y dentro del patio se encontraron varias doncellas de palacio hermosas y gráciles, de alto rango, esperando órdenes en silencio, listas para ser enviadas en cualquier momento. En este momento, la cálida e increíblemente reconfortante sensación que había experimentado en su cuerpo tras beber la poción genética de séptimo orden hacía unos días había desaparecido por completo. Sumu sabía que su fuerza había dejado de aumentar. Porque también sentí que el alcance espacial, que originalmente solo cubría 1.000 kilómetros, se había expandido enormemente de nuevo. El dominio espacial recién añadido parecía cubrir y abarcar todo el planeta en el que se encontraba. Preguntó con curiosidad para sí mismo. Sistema, ¿cuánto ha aumentado mi fuerza esta vez? Timbre. La intensidad de la habilidad espacial del anfitrión ha sido mejorada a rango A. El rango de control espacial se ha incrementado 100 veces. Todos los atributos físicos básicos, fuerza, velocidad, resistencia, defensa, etc., se han incrementado 100 veces. El poder mental se ha incrementado 100 veces.
Evaluación integral. Las capacidades físicas actuales del huésped equivalen a 100 millones de veces las de un adulto promedio, y su poder mental equivale a 1000 millones de veces las de una persona promedio. Rango A. ¿100 veces? Sumu quedó atónito. No esperaba que esta mejora supusiera un aumento de 100 veces, una diferencia del aumento anterior de 10 veces. No es de extrañar que antes la actualización tardara solo un día, pero esta vez ha tardado varios días. 138 Capítulo 138 El talismán militar de Zhao Yan. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más los labios de Sumu se curvaron en una leve sonrisa, rebosante de alegría. Originalmente solo podía controlar un área espacial de 1.000.000 de metros a su alrededor, pero ahora se había expandido a 100 millones de metros, lo que equivale a 100.000 kilómetros. Cabe destacar que la circunferencia de Blue Star, Mercurio y este planeta es de poco más de 40.000 kilómetros. 100.000 kilómetros ya podrían cubrir dos planetas de ese tamaño. Después de un breve momento de emoción, Sumu miró la pantalla virtual, visible solo para él, que mostraba 13, 702, 500, 000, 000, 3674, 32 puntos de evolución, y suspiró. Ya poseía los 3.000 millones de puntos de evolución necesarios para el suero genético de octavo orden. Sin embargo, los 30.000 millones para el noveno orden y los 300.000 millones para el décimo orden eran cifras demasiado lejanas. Para aumentarlas rápidamente, podría encontrar otra manera. Planeaba zanjar los asuntos en el mundo del margen del agua, luego gastar otros 10.000 millones de puntos de evolución para abrir un nuevo mundo y probar suerte. Si la creación fracasara, el peor resultado sería simplemente una prolongación del tiempo necesario para acumular puntos de evolución. Alguien. Cuando Sumu terminó de hablar, una doncella del palacio que estaba en la puerta la abrió suavemente y entró, haciendo una reverencia y diciendo en voz baja. Esta sirvienta, King, ¿cuáles son sus órdenes, señor? Llamen al príncipe heredero, y también a Lin Chong, el vicedirector del consejo privado, dijo Sumu directamente. Sí, dijo King, haciendo una reverencia de nuevo y retirándose lentamente. Al poco tiempo, se oyeron pasos apresurados en el patio. El príncipe heredero Zhao Wan entró rápidamente en la habitación, juntó los puños y se inclinó levemente ante Sumu, que estaba tomando té tranquilamente en el asiento principal. Señor, ¿me mandó llamar? Sumu alzó la vista hacia aquel futuro emperador Qinzong de Son y dejó su taza de té. Ve ahora mismo ante tu padre imperial y recupera el equilibrio militar. Y que prepare el edicto imperial correspondiente. Es hora de enviar tropas. Aunque Zhao Wan se sorprendió un poco, apuntando de inmediato en señal de aprobación, sin atreverse a hacer otra pregunta, y se dio la vuelta para marcharse. Caminó rápidamente en dirección al contiguo palacio imperial. Su reverencia por Sumu tenía como única fin consolidar su posición como príncipe heredero. Su madre biológica, la emperatriz Xiangong, había fallecido hacía mucho tiempo, y nunca había obtenido el afecto de su padre imperial, el emperador Zhao Ji. Entre los numerosos príncipes imperiales, el emperador Zhao Ji favoreció al tercer príncipe, Yun Zhao Kai, quien sobresalió en caligrafía y pintura. Aún más problemático era que la segunda emperatriz, Zheng, solo tenía hijas, ya que su único hijo había muerto joven. Y la madre biológica de Zhao Kai, la consorte imperial Jisoo Wan, era hermana de la emperatriz Zheng. La emperatriz Zheng, al no tener hijos varones, apoyó plenamente a Zhao Kai, como era de esperar. Uno puede imaginar la inmensa presión a la que estaba sometiendo al príncipe heredero Zhao Yan. Si no hubiera sido por la fuerte oposición de los funcionarios judiciales a su reemplazo, el hijo legítimo mayor probablemente habría sido reemplazado hace mucho tiempo. En los últimos días, había visto cuánto valoraba el emperador Zhao Ji a Sumu, casi hasta el punto de la obediencia absoluta. No tenía duda de que si disgustaba a Sumu, con tan solo una palabra de Sumu, el emperador Zhao Ji lo depondría inmediatamente como príncipe heredero, sin importar ninguna oposición oficial. Al poco tiempo, se oyeron de nuevos pasos apresurados en el patio. Lin Chong, vestido con ropas oficiales y lleno de vigor, caminó rápidamente hacia la puerta. El consejo privado estaba ubicado en la calle Xuan de Gate North, junto a la Secretaría Central y el Gran Consejo, muy cerca del Palacio Imperial y del Palacio Oriental. Por lo tanto, al oír la llamada, Lin Chong llegó rápidamente.
Qin, la doncella del palacio que custodiaba la puerta, al ver esto, dio un paso al frente para detenerlo, y Lin Chong obedientemente se detuvo. Solo entonces Qin se giró y entró en la habitación para informar. Señor, vicedirector del consejo privado Lin Chong está en la puerta. Déjenlo entrar, dijo Sumu sin levantar la cabeza. Sí. Qin ascendió, se giró y caminó hacia la puerta, haciendo un gesto a Lin Chong, que esperaba fuera. Lin Chong se alisó las ropas oficiales, entró en la habitación, juntó las manos, se inclinó ante Sumu y dijo respetuosamente. Este humilde funcionario, Lin Chong, presenta sus respetos al señor. Sumu levantó la vista, señaló la silla a la derecha de Lin Chong y dijo. Siéntate. El príncipe heredero acaba de ir al Palacio Imperial para recibir el saldo militar del emperador. ¿Están listos para partir hacia la expedición? Lin Chong se sentó en la silla de abajo como se le había indicado, pero al oír las palabras partir para la expedición, quedó paralizado al instante. Como subdirector del consejo privado, aunque solo era un funcionario de sexto rango, tenía autoridad para administrar 12 departamentos. El Departamento del Norte gestionaba los asuntos de los funcionarios y soldados en el circuito de Hebei y el circuito de Edom, defendía contra Liao y Jin, y también se encargaba de los asuntos diplomáticos y de comunicación con los regímenes del norte. El Departamento de Despacho gestionaba el despliegue de tropas y también era responsable de seleccionar a los guardias del Palacio Imperial y de ascender a los oficiales militares de menor rango. El Departamento de la Capital gestionaba el ejército de la capital y la asignación de armas en la misma, así como a los soldados de la Guardia Imperial de la ciudad. El Departamento de Entrenamiento gestionaba el entrenamiento y los ejercicios del Ejército Nacional, y también impulsaba la transmisión de inteligencia militar dentro y fuera de la capital. El Departamento Oficial gestionaba el ascenso de los oficiales militares, enviaba generales a las zonas locales para que ejercieran como jefes militares y políticos, ascendía a los comandantes de la defensa fronteriza y se encargaba de las asignaciones militares relacionadas con los eunucos del palacio, para todo lo cual redactaba y tramitaba documentos. El Departamento de Oficiales Subalternos registraba específicamente los méritos y deméritos de los eunucos en el palacio y de los oficiales militares de rango medio a alto, y era responsable de la revisión de ascensos y traslados de los oficiales por encima del rango de capitán. Su rango no era alto, pero su poder era inmenso. Durante su tiempo en el consejo privado, recibió el respeto de todos donde quería que iba, y casi se había acostumbrado a esta vida estable y poderosa. Ahora, al enterarse repentinamente de que iba al campo de batalla, sintió cierta reticencia. Sin embargo, también sabía que todo su poder actual se lo había otorgado Sumu. Si no obedeciera, y mucho menos si ascendiera, probablemente ni siquiera podría conservar su puesto actual como vicedirector del consejo privado. Inmediatamente se enderezó la espalda, juntó las manos en forma de copa y respondió. Tenga la seguridad, señor, de que llevo mucho tiempo preparado para ir a la batalla y matar al enemigo. Mi hermano mayor anhela tu licor fuerte. Me pregunta todos los días cuándo partiremos. Si se entera de la expedición, probablemente se alegrará. Sumu avanzaba lentamente, sabiendo que Lin Chong se refería a Lu Cixen. Advirtió. Aunque esta guerra será muy fácil, en el campo de batalla las espadas y las cuchillas no tienen ojos. Aún así, debéis ser cautelosos y no descuidaros. Después de conquistar el reino Liao, el reino Jin y Xia Occidental, nombraré a cada uno de ustedes comisionado imperial de pacificación en estos territorios recién recuperados. Para erradicar a los bandidos locales y estabilizar el orden local. ¿Comisionado imperial de pacificación? Al oír esto, Lin Chong se llenó de júbilo. Aunque su poder estaría restringido, no era muy diferente al de un señor regional. Inmediatamente volvió a juntar las manos. Tenga la seguridad, señor, de que Lin Chong hará todo lo posible y nunca le decepcionará. En ese preciso instante, se oyeron pasos apresurados desde fuera de la puerta. Zhao Wan, que tenía el recuento militar en sus manos, entró rápidamente. Al ver esto, Lin Chong se puso de pie de inmediato, juntó las manos, se inclinó ante Zhao Wan y dijo respetuosamente. Saludos, Alteza. Zhao Wan se limitó a asentir levemente en respuesta. Luego se dirigió rápidamente a Sumu, sosteniendo el recuento militar en ambas manos. Señor, el padre imperial ya me ha entregado el recuento militar y el edicto imperial correspondiente también ha sido emitido. Sumu echó un vistazo al recuento militar y dijo.
Entrégale el recuento militar a Lin Chong. Zhao Wan se volvió para mirar al emocionado Lin Chong, dudó un momento, pero aún así le entregó obedientemente el recuento militar que tenía en la mano. Es importante saber que su antepasado, Zhao Kuan-yin, se convirtió en emperador mediante un golpe militar. Esto llevó a que sus descendientes de la familia Zhao prefirieran mantener el poder militar firmemente en sus manos, al tiempo que desconfiaban amplios de los generales militares. Esta es también la razón principal por la que el estatus de los oficiales militares es ahora mucho menor que el de los funcionarios civiles. 139 Capítulo 139. 15.400 millones de puntos de evolución. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Masumo miró a Lin Chong, que sostenía el recuento militar, y comenzó a asignar tareas. Lin Chong, más tarde realizarás el recuento militar para seleccionar 100.000 guardias imperiales, y luego los liderarás junto con tu hermano mayor Lu Zisen a la prefectura de Taiyuan. Ya he hecho que el emperador transporte provisiones a la prefectura de Taiyuan con antelación, y también dispuso que Lu Junyi, Guan Shen, Wu Yanzuo, el comandante de la prefectura de Runing, Shi Wengong y Qin Min, el supervisor de la comandancia de Qingzhou, esperen allí. Dentro de poco, Yan Zi y Wu Son también se dirigirán a la prefectura de Taiyuan. No es necesario llevar demasiadas provisiones. Cada persona solo necesita la comida suficiente para el viaje. Viajen ligeros. No tienes experiencia previa al mando de batallas a gran escala. Para esta campaña en el extranjero, si te encuentras con algo que te genere dudas, presta más atención a las opiniones de Wu Yanzuo. Es descendiente de un general famoso y su experiencia en combate es mucho mayor que la tuya. Sí, dijo Lin Chong juntando las manos en señal de saludo. Sumu agitó la mano. Vete. Sí. Lin Chong, tras completar su reverencia y saludo, se dio la vuelta y se marchó rápidamente con una expresión de entusiasmo en el rostro. La emoción de estar al mando del ejército y liderar una unidad en batalla le hizo olvidar cualquier reticencia a abandonar su vida estable. Por supuesto, lo más importante era que su esposa ya estaba embarazada. Incluso si ocurriera algo inesperado en el campo de batalla, no tendría que preocuparse por la extinción del linaje de la familia Lin. Después de que Lin Chong se marchara, el príncipe heredero Zhao Wan también dio un paso al frente, juntó las manos en señal de saludo y dijo en voz baja: Maestro, todavía tengo algunos asuntos que atender, así que me retiro. Sumu agitó la mano con indiferencia, indicando que podía marcharse. La habitación volvió a quedar en silencio. La doncella del palacio, Qin Qin, que hacía guardia en la habitación, se adelantó con gran discernimiento, cogió la tetera y volvió a llenar la taza vacía de Sumu. Mientras Sumu alzaba su taza para saborear el té imperial, su mirada vagó, recordando los acontecimientos ocurridos durante los últimos días mientras esperaba que se completara la evolución de su poder. Hace unos días, Wu Son finalmente decidió ir a Qingzhou con Yang Zi. Pero tras una repetida reflexión, Wu Dalan no optó por divorciarse de Pan Jinlian. Sumu ya no se preocupaba por este asunto trivial. Los pros y los contras ya habían sido explicados. Si la otra parte insistía en elegir un callejón sin salida, no podía culpar a nadie más. Tal como había dicho antes, divorciarse de ella podría salvarle la vida, y dejar ir a los demás también es una virtud. El impotente Wu Dalan se negó a perdonar a Pan Jinlian, insistiendo en que la bella mujer viviera como viuda. Si de verdad llegaba el caso de Dalan, bebe tu medicina, entonces él mismo se lo había buscado. Hace unos días. Tras matar a Zhang Qin y a su esposa, mató sucesivamente a Li Kui el torbellino negro, Den Fei el león de ojos de fuego, Den Long el tigre de ojos dorados y Zhu Gun el cocodrilo de tierra seca. A todos aquellos que disfrutaban haciendo picadillo de carne humana o comiendo carne humana. En cuanto a Yan Shun, el tigre de cabello brocado, Wang Ying, el tigre de piernas cortas, y Zheng Tianshou, el caballero de rostro blanco de la montaña Qingfen, dado que fueron entregados a Yan Zi y Wu Son para que se ocuparan de ellos en Qingzhou, no actuó. Además, para ganar puntos de evolución, Sumu hizo que el emperador Zhao Ji enviara personal relevante del Ministerio de Ingresos y del Ministerio de Obras Públicas para llevar todas las semillas traídas del mundo bioquímico que aún no habían sido plantadas a regiones adecuadas del norte o del sur para su siembra.
Aunque existían más de 100 tipos de semillas de frutas y hortalizas, y semillas de cultivos de cereales, solo las semillas más comunes y de alto rendimiento, como el trigo, el arroz, el maíz, las patatas, las batatas, la yuca, la soja, la col, los tomates y producirían 100 millones de puntos de evolución. Los cultivos no universales como el zapote, las judías saladas y el bok choy de Shanghái, cuando se plantaron, produjeron puntos de evolución que oscilaron entre millones y decenas de millones. Por lo tanto, plantar todas las semillas restantes solo aumentó sus puntos de evolución en otros 1.120 millones. Durante este periodo, también se desarrollaron con éxito el azúcar blanco, la sal fina y el cemento. Entre ellos, el azúcar blanco y la sal fina le aportarán cada uno 100 millones de puntos de evolución. La producción de cemento generó 500 millones de puntos de evolución. Después de comprar la poción genética de nivel 7 hace unos días, los más de 13.700 millones de puntos de evolución restantes, combinados con estos puntos de evolución recién añadidos, elevaron el total actual de puntos de evolución de Sumu a 15.000 millones, 415 millones, 804.215,89 puntos. Los objetos que Sumu trajo del mundo bioquímico le proporcionaron un total de más de 4.000 millones de puntos de evolución. Tras haber estado en el mundo de Butter Margin durante más de 10 días, casi había recuperado la mitad de su inversión, lo cual era aceptable. Sumu dejó su taza de té y agitó la mano hacia Kinkin, que estaba de pie junto a él. Kinkin lo entendió de inmediato, hizo una reverencia respetuosa y salió silenciosamente de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras ella. Al segundo siguiente, la figura de Sumu desapareció de la habitación. En el salón Ruisi del Palacio Imperial. El emperador Zhao Ji, como de costumbre, extendía papel xuan para pintar y escribir, cultivando tranquilamente su mente. La figura de Sumu apareció como un fantasma. El emperador Zhao Ji se percató de la presencia de Sumu de inmediato. Ya estaba acostumbrado a esto, y después de terminar el carácter que estaba escribiendo, dejó el pincel, levantó la vista y preguntó con una sonrisa. Maestro, ¿ha venido? ¿Le dio Wanner el recuento militar? Sumu negó con la cabeza y respondió. Le dije que le diera el recuento militar a Lim Chong. Lim Chong ya ha llevado el recuento militar al campamento de la Guardia Imperial para seleccionar 100.000 guardias imperiales, preparándose para dirigirse a la prefectura de Taiyuan. El emperador Zhao Ji dudó un instante, luego expresó sus preocupaciones. El profesor valora tanto a este Lim Chong que debe ser realmente capaz, no una persona común y corriente. Sin embargo, esta persona era anteriormente solo un instructor de la Guardia Imperial y nunca ha tenido experiencia al mando de un ejército. ¿Podrá realmente soportar la gran responsabilidad de comandar 100.000 soldados? Sumu no respondió a la pregunta. En cambio, sonoro y replicó. Díganme, si los emperadores, los miembros de la familia real y todos los funcionarios civiles y militares de las cortes de los reinos de Liao, Jin y Xia Occidental murieran repentinamente, ¿caerían esos países en el caos? ¿Cuánto tiempo duraría este caos? Al oír esto, los ojos del emperador Zhao Ji se iluminaron, adivinando el significado de las palabras de Sumu. Respondió sin dudar. Si fuera cierto lo que dice el maestro, estos países caerían inevitablemente en el caos. Sin la gestión y la moderación de la corte imperial y los funcionarios, las poderosas facciones locales sin duda declararían su independencia y lucharían por el territorio, y todo el país se sumiría en una guerra civil. Esto solo terminaría cuando surgiera una nueva superpotencia capaz de derrotar a todas las demás fuerzas, pero esta situación tardaría al menos varios años. Si ese es el caso, entonces ¿qué te preocupa? Dijo Sumu con una sonrisa. Hoy regreso a la corte celestial para asistir al banquete de melocotones de la reina madre. Un día en el cielo equivale a un año en la tierra, así que los asuntos de conquista quedan en tus manos. Antes de irme, lanzaré un hechizo para matar al emperador, a todos los miembros de la familia real y a los funcionarios civiles y militares de las cortes de las tribus Liao, Jin, Xia Occidental, Tubo y el reino de Gali. De esta forma, vuestras conquistas en el extranjero serán pan comido. El emperador Zhao Ji ya había adivinado que Sumu tenía la intención de eliminar a las familias reales y a los funcionarios civiles y militares de otros países, pero al escuchar que la premisa era el regreso de Sumu al cielo, inmediatamente entró en pánico y dijo con expresión preocupada.
Si el maestro se marcha y Lincoln y otros ostentan un gran poder militar, ¿qué ocurriría si se confiaran demasiado en su fuerza militar y se negaran a obedecer las órdenes de la corte imperial? ¿Qué se debería hacer? Sumu frunció el ceño, queriendo decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No soy la niñera de la familia Zhao. Si ni siquiera puedes controlar a unos cuantos oficiales militares, ¿qué clase de eres emperador? 140 Capítulo 140 Inyección de suero antiviral. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más pero la otra parte, al fin y al cabo, era muy obediente, así que no dijo eso. En cambio, intentó apaciguarlos. No, si tal cosa realmente sucede, naturalmente enviaré magia inmortal para castigarlos. Les voy a dar un dicho. Quien se gana el corazón del pueblo, se gana el mundo. Mientras se pueda garantizar que el pueblo ya no viva en paz y prosperidad, con suficiente comida y ropa, nadie se atreverá a desafiar la voluntad de los cielos y rebelarse. Dicho esto, el pensamiento de Sumu se activó, y aniquiló instantáneamente a los emperadores del reino Liao, el reino Jin, el reino Xia occidental, las tribus Tubo y el reino Dalí, así como a todos los miembros de sus familias reales y los funcionarios civiles y militares de la corte. Muy bien, las familias reales y los funcionarios civiles y militares de los países que rodeaban a vuestra dinastía han sido aniquilados por mí. El resto depende de ti. No me defraudes. El emperador Zhao Ji respiró hondo y asintió solemnemente. Sí, señor. Cuando volvió a levantar la vista, la figura de Sumu había desaparecido del salón Ruixi, como si nunca hubiera aparecido, estrella azul. La figura de Sumu apareció como un fantasma en un denso bosque a una docena de kilómetros del refugio de la base militar. Había entrado en el mundo de Batter Margin desde aquí, y ahora había regresado por el mismo camino. A Lincoln y su ejército de 100.000 hombres les llevarían al menos 10 días viajar desde Bianjin hasta la prefectura de Taiyuan, y posiblemente hasta un mes. No tenía tiempo para esperar a que viajaran. El pensamiento de Sumus movió ligeramente, y su dominio espacial envolvió instantáneamente toda la estrella azul. En un abrir y cerrar de ojos, había comprobado que todavía quedaban 8.121.246 supervivientes en todo el mundo. Demasiada poca gente. Considerando sus planos futuros, ya estaba contemplando la posibilidad de poner fin al apocalipsis de la estrella azul. De lo contrario, si solo quedara 1 millón de personas, la repoblación hasta alcanzar varios cientos de millones llevaría demasiado tiempo, lo que retrasaría gravemente su plan de revitalización del ki espiritual. Negó suavemente con la cabeza, apartó momentáneamente esos pensamientos y decidió regresar primero a la base. Al segundo siguiente. La figura de Sumu desapareció del denso bosque y apareció dentro del refugio de la base militar a una docena de kilómetros de distancia. Esta vez, viajó. No usé la teletransportación espacial, sino que viajó a pie. Actualmente, la teletransportación espacial ya no era más rápida que su propia velocidad. Si calculamos una velocidad de carrera de 100 metros a 3 metros por segundo, después de ser aumentada 100 millones de veces, su velocidad es de 300 millones de metros por segundo, lo que equivale a 300.000 kilómetros por segundo. Esto superaba con creces la distancia de teletransporte instantánea de 100.000 kilómetros. Es importante saber que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Ahora su velocidad es la misma que la de la luz, o incluso superior. Después de todo, 3 metros por segundo es la velocidad más lenta. Ningún adulto sano tardaría 30 y tantos segundos en correr 100 metros. Incluso los alumnos de primaria solo necesitan unos 20 segundos. Uy mi Mengmen, ¿por qué tu vida es tan amarga? Xia Fan se arrodilló en el suelo, abrazando fuertemente a Zhao Yimen, gimiendo de desesperación. Zhao Yimen le dio unas suaves palmaditas en la espalda a su madre con su manita, consolándola. Mamá, no llores. Mengmen no tiene miedo. Suspiró. Los presentes fruncieron el ceño y suspiraron, sin saber qué decir. ¿Por qué lloras? La gente de afuera oyó la pregunta y, de forma inconsciente, se giró. Al ver que se trataba de su Mu, se sorprendieron y rápidamente lo saludaron respetuosamente. Hermano Mu. Luego se hicieron a un lado y apartaron a la gente que tenían delante. Las personas que estaban delante se giraron inconscientemente y, al ver a su Mu, también gritaron hermano Mu. Y se apartaron rápidamente.
La multitud, inicialmente apretada en 3 capas de profundidad, rápidamente abrió un gran hueco. Zhao Yimen, sostenida en brazos por Xia Fan, vio inmediatamente que Sumu se acercaba, sus ojos se abrieron de par en par y susurró felizmente al oído de Xia Fan. Mamá, el tío ha vuelto. El cuerpo de Xia Fan tembló al oír la palabra tío. Soltó a su hija y se giró para mirar. En el momento en que vio a Sumu, no se molestó en secarse las lágrimas, sino que se abalanzó sobre él a gatas, agarrándose con fuerza a su pantalón, mientras las lágrimas se mezclaban con los mocos que le corrían por la cara. Hermano Mu. Por favor, salva a Mengmen. Sumu se inclinó y abrió los brazos, alzando con delicadeza a Zhao Yimen, que estaba cerca. Le tocó la carita con la punta del dedo y le preguntó sonriendo. Mengmen, dile al tío, ¿por qué llora mamá tan triste? Zhao Yimen se aferró a la ropa de Sumu con su pequeña mano y respondió en voz baja. Tío, me picó un ratón por accidente hace un momento y... dijeron que me convertiría en un zombie como los tíos antes, así que mamá no paraba de llorar. En este momento. Alguien entre la multitud no pudo evitar explicar. Hermano Mu, Mengmen fue mordida por una rata zombie. Este es ya el 5.º caso en la base. Las 4 personas anteriores que fueron mordidas se convirtieron en zombies, y una de ellas era incluso una persona evolucionada que fue mordida mientras dormía. Sumu escuchó, avanzando lentamente y miró a la multitud que los rodeaba. Muy bien, pueden retirarse. Sigan con lo suyo, no se quedan aquí mirando el espectáculo. Al oír esto, nadie se atrevió a desobedecer y se marcharon rápidamente en grupos de 2 o 3. Sumu miró a Xia Fan, que seguía agarrándose a la pernera del pantalón, y dijo con impotencia. Está bien, deja de tirar de mis pantalones. Mengmen aún puede salvarse. Casualmente me la encontré cuando regresé, así que parece que su destino no es morir. Xia Fan soltó sus manos, se incorporó, con los ojos rojos y una expresión de incredulidad en el rostro, de verdad. Aunque había buscado la ayuda de Sumu, en realidad ella misma no tenía ninguna esperanza, simplemente buscaba consuelo psicológico. Al fin y al cabo, desde que comenzó el apocalipsis, nunca había oído hablar de nadie que se hubiera salvado tras ser mordido por un zombie. Si existiera una cura, no habría tantos zombies en este mundo. ¿Cuándo la mordieron? Preguntó Sumu directamente. Xia Fan sorbió por la nariz, secó las lágrimas con la manga y respondió. Hace unos 15 minutos. Ella puede salvarse. Puedes recogerla en mi casa durante la hora del almuerzo. Después de que Sumu terminó de hablar, cargó a Zhao Yimen y caminó en dirección a la habitación de Liu Shiyue. Tío, ¿de verdad no puedo convertirme en un zombie aterrador? Preguntó Zhao Yimen en voz baja, rodeando con sus bracitos el cuello de Sumu, apoyando suavemente su cabecita en su hombro. Sumu la miró, esbozando una leve sonrisa en sus labios. Por supuesto. Tío te pondrá una inyección y estarás bien. ¿Acaso Mengmen le tiene miedo a las inyecciones? Zhao Yimen negó enérgicamente con la cabeza, con un atisbo de determinación en su pequeño rostro. No tengo miedo. Mientras no me convierta en zombie, Mengmen no tiene ningún miedo. Al escuchar esto, Sumu, que aún no había llegado a la habitación, se detuvo y colocó a Zhao Yimen en el suelo. Con un pensamiento, una jeringa que contenía un líquido verde, un suero antiviral, apareció instantáneamente en su mano. Luego se agachó y preguntó en voz baja. Mengmen, ¿quieres la inyección en la mano izquierda o en la derecha? Zhao Yimen inclinó su pequeña cabeza, pensó seriamente por un momento, luego extendió su mano izquierda y dijo suavemente. Tío, inyéctame la mano izquierda. Necesito la derecha para sujetar los palillos para comer, así que no me hará daño. Sumu extendió la mano y le tomó suavemente la manita, mientras que con la otra le insertaba la aguja del suero antiviral en el brazo y presionaba el émbolo para inyectarlo. Tras extraerla, el orificio de la aguja de la inyectora circular automática dejó una marca en su brazo parecida a una flor de ciruelo.